¿Alguna vez has sentido que cuanto más profundizas en tus pensamientos, más te alejas de los demás? Esa desconexión no es casualidad. La historia está plagada de mentes brillantes que fueron marginadas no por estar equivocadas, sino por ver verdades que la mayoría prefería ignorar. Desde Sócrates, que fue condenado a muerte por cuestionar las normas de Atenas, hasta Nikola Tesla, cuya visión futurista lo aisló de sus contemporáneos, los pensadores profundos han enfrentado una paradoja constante. Cuanto más clara es su visión, más borrosos se vuelven los lazos con los demás. La inteligencia, lejos de ser un don que garantiza la felicidad, puede convertirse en una carga insoportable que aísla a quienes ven más allá de las apariencias. Es un lente que amplifica la realidad, mostrando las fisuras que la mayoría prefiere ignorar. Schopenhauer construyó su filosofía en torno a la idea de la voluntad como una fuerza ciega e irracional que impulsa a los humanos a buscar placer, comodidad y supervivencia. Sin embargo, las mentes más agudas no se dejan arrastrar tan fácilmente por estos impulsos básicos. En su lugar, desarrollan una voluntad de verdad que los empuja a desentrañar la esencia de la existencia, incluso si eso los conduce a la desesperación o la más absoluta soledad. Mientras la mayoría encuentra sentido en las relaciones, el entretenimiento y los placeres cotidianos, los pensadores profundos perciben estas actividades como distracciones efímeras que los alejan de las preguntas que los consumen desde adentro. Ven la superficialidad de las interacciones humanas, los juegos de estatus disfrazados de amistad, la deshonestidad social camuflada de cortesía. Esta claridad brutal convierte lo cotidiano en un escenario grotesco de máscaras y farsas, haciendo que las conversaciones triviales se sientan vacías y los vínculos superficiales, insoportables. Es como si vivieran atrapados en una realidad alterna donde todo lo que ilumina a los demás a ellos los ciega con su falsedad. Para Schopenhauer, cuanto más entiende alguien la naturaleza humana, más difícil le resulta encajar en la sociedad. La inteligencia aguda actúa como un prisma que descompone las ilusiones y expone las contradicciones inherentes a la existencia. Ven a través de las mentiras con las que la mayoría se consuela, la promesa de que el éxito material traerá felicidad, o que el amor romántico sanará las heridas existenciales. Esta capacidad para detectar falsedades los convierte en espejos incómodos para los demás, obligándolos a confrontar verdades que preferirían enterrar. Ser consciente de la realidad a este nivel es casi una maldición, no solo porque te convierte en un paria social, sino porque te despoja de las pequeñas ilusiones que hacen que la vida sea soportable para la mayoría. El deseo, según Schopenhauer, es una trampa perpetua. La gente común persigue dinero, poder o validación social creyendo que alcanzarlas les dará paz. Pero los pensadores profundos comprenden que estos objetivos son espejismos, satisfacciones momentáneas que pronto son reemplazadas por nuevas ansias. La vida se convierte en una cinta de correr donde cada logro es seguido por otro vacío, y esa lucidez hace que las ambiciones humanas les parezcan absurdas. Mientras todos corren desesperados detrás de metas que jamás llenarán su vacío interior, ellos observan desde la distancia, comprendiendo que no existe recompensa final, solo la eterna repetición del sufrimiento. Sin embargo, Schopenhauer no veía la inteligencia como una condena absoluta. Creía que la soledad, en lugar de ser un castigo, podía ser un privilegio para quienes la aprovecharan para cultivar su intelecto y creatividad. En lugar de buscar validación en una sociedad que no los comprende, los pensadores profundos pueden encontrar refugio en la contemplación, en la producción artística o en la conexión con otras mentes afines, ya sea a través de libros o círculos intelectuales. Los grandes genios de la historia han sido forjados en esa soledad. Es en la distancia del mundo donde las ideas más trascendentales toman forma. Aún así, Schopenhauer advertía contra compartir verdades profundas con quienes no están preparados para escucharlas. Sugería observar a la sociedad con distancia, entender sus patrones y elegir cuidadosamente con quién abrirse. Esta estrategia no es cinismo, sino sabiduría. No todos están listos para enfrentar la realidad sin sus muros de comodidad. Intentar iluminar a quien no desea ver la verdad es como gritar en medio de una tormenta. Tu voz se perderá en el estruendo. La filosofía de Schopenhauer revela una paradoja inevitable. La inteligencia otorga libertad, pero esa libertad a menudo viene acompañada de aislamiento. La sociedad no rechaza a los pensadores profundos porque estén equivocados,
sino porque su sola presencia cuestiona las narrativas que sostienen la estabilidad colectiva. Son recordatorios vivientes de que la vida no tiene propósito inherente, de que la felicidad es un espejismo y de que la búsqueda de sentido es una lucha personal e intransferible. Los estudios confirman que esta reacción se intensifica en entornos grupales. En una conversación uno a uno, la amenaza intelectual disminuye. Pero en grupo, la dinámica cambia. El estatus social se convierte en moneda de valor, y proteger la jerarquía se vuelve más importante que buscar la verdad. Por eso, los pensadores profundos a menudo son ridiculizados o aislados en discusiones colectivas, no porque estén equivocados, sino porque su mera presencia altera el equilibrio de poder psicológico. Además, los sesgos cognitivos refuerzan esta resistencia. El efecto Dunning-Kruger hace que las personas con menos conocimiento sobreestimen su comprensión y descarten lo complejo sin analizarlo. El sesgo del statu quo lleva al cerebro a aferrarse a lo familiar, rechazando automáticamente lo nuevo. Y el efecto backfire provoca que, ante evidencia contraria a sus creencias, las personas se enraícen aún más en sus convicciones, como un mecanismo de autopreservación identitaria. En la era digital, esta desconexión se amplifica. Las redes sociales favorecen el contenido emocional y polarizado sobre la profundidad reflexiva. Los algoritmos priorizan las interacciones inmediatas, enterrando las ideas matizadas bajo una avalancha de estímulos diseñados para generar dopamina rápida. Vivimos en una cultura de respuestas instantáneas, donde la introspección se ve eclipsada por la validación superficial. Pero entender estos mecanismos puede ser liberador. No se trata de dejar de compartir tus ideas, sino de ser consciente de que no todos están listos para recibirlas. Busca espacios donde la profundidad sea bienvenida, donde las conversaciones no se limiten a confirmar lo conocido, sino a explorar lo desconocido. Rodéate de personas que no teman cuestionarse, que vean la inteligencia ajena como un faro, no como una amenaza. Ser un pensador profundo puede ser solitario, pero también es un privilegio. Las ideas que transformaron la humanidad nacieron de la incomodidad de quienes se atrevieron a ver más allá. La sociedad puede resistirse, pero cada mente que rompe los límites del pensamiento deja una marca imborrable en la evolución de la conciencia colectiva. La inteligencia, lejos de ser un don que garantiza la felicidad, puede convertirse en una carga insoportable que aísla a quienes ven más allá de las apariencias. Es un lente que amplifica la realidad, mostrando las fisuras que la mayoría prefiere ignorar. Schopenhauer construyó su filosofía en torno a la idea de la voluntad como una fuerza ciega e irracional que impulsa a los humanos a buscar placer, comodidad y supervivencia. Sin embargo, las mentes más agudas no se dejan arrastrar tan fácilmente por estos impulsos básicos. En su lugar, desarrollan una voluntad de verdad que los empuja a desentrañar la esencia de la existencia, incluso si eso los conduce a la desesperación o la más absoluta soledad. Mientras la mayoría encuentra sentido en las relaciones, el entretenimiento y los placeres cotidianos, los pensadores profundos perciben estas actividades como distracciones efímeras que los alejan de las preguntas que los consumen desde adentro. Ven la superficialidad de las interacciones humanas, los juegos de estatus disfrazados de amistad, la deshonestidad social camuflada de cortesía. Esta claridad brutal convierte lo cotidiano en un escenario grotesco de máscaras y farsas, haciendo que las conversaciones triviales se sientan vacías y los vínculos superficiales, insoportables. Es como si vivieran atrapados en una realidad alterna donde todo lo que ilumina a los demás a ellos los ciega con su falsedad. Para Schopenhauer, cuanto más entiende alguien la naturaleza humana, más difícil le resulta encajar en la sociedad. La inteligencia aguda actúa como un prisma que descompone las ilusiones y expone las contradicciones inherentes a la existencia. Ven a través de las mentiras con las que la mayoría se consuela, la promesa de que el éxito material traerá felicidad, o que el amor romántico sanará las heridas existenciales. Esta capacidad para detectar falsedades los convierte en espejos incómodos para los demás, obligándolos a confrontar verdades que preferirían enterrar. Ser consciente de la realidad a este nivel es casi una maldición, no solo porque te convierte en un paria social, sino porque te despoja de las pequeñas ilusiones que hacen que la vida sea soportable para la mayoría. El deseo, según Schopenhauer, es una trampa perpetua. La gente común persigue dinero, poder o validación social creyendo que alcanzarlas les dará paz.
Pero los pensadores profundos comprenden que estos objetivos son espejismos, satisfacciones momentáneas que pronto son reemplazadas por nuevas ansias. La vida se convierte en una cinta de correr donde cada logro es seguido por otro vacío, y esa lucidez hace que las ambiciones humanas les parezcan absurdas. Mientras todos corren desesperados detrás de metas que jamás llenarán su vacío interior, ellos observan desde la distancia, comprendiendo que no existe recompensa final, solo la eterna repetición del sufrimiento. Sin embargo, Schopenhauer no veía la inteligencia como una condena absoluta. Creía que la soledad, en lugar de ser un castigo, podía ser un privilegio para quienes la aprovecharan para cultivar su intelecto y creatividad. En lugar de buscar validación en una sociedad que no los comprende, los pensadores profundos pueden encontrar refugio en la contemplación, en la producción artística o en la conexión con otras mentes afines, ya sea a través de libros o círculos intelectuales. Los grandes genios de la historia han sido forjados en esa soledad. Es en la distancia del mundo donde las ideas más trascendentales toman forma. Aún así, Schopenhauer advertía contra compartir verdades profundas con quienes no están preparados para escucharlas. Sugería observar a la sociedad con distancia, entender sus patrones y elegir cuidadosamente con quién abrirse. Esta estrategia no es cinismo, sino sabiduría. No todos están listos para enfrentar la realidad sin sus muros de comodidad. Intentar iluminar a quien no desea ver la verdad es como gritar en medio de una tormenta. Tu voz se perderá en el estruendo. La filosofía de Schopenhauer revela una paradoja inevitable. La inteligencia otorga libertad, pero esa libertad a menudo viene acompañada de aislamiento. La sociedad no rechaza a los pensadores profundos porque estén equivocados, sino porque su sola presencia cuestiona las narrativas que sostienen la estabilidad colectiva. Son recordatorios vivientes de que la vida no tiene propósito inherente, de que la felicidad es un espejismo y de que la búsqueda de sentido es una lucha personal e intransferible. Si alguna vez te has sentido solo en tus pensamientos, no es porque estés roto. Es porque estás viendo el mundo con una claridad que pocos se atreven a buscar. Y aunque esa lucidez duela, también es un privilegio. Porque mientras la mayoría se pierde en las sombras de las apariencias, tú tienes la capacidad de ver la verdad desnuda, cruda y sin adornos. Y tal vez, solo tal vez, esa verdad, por más dura que sea, es el único suelo firme sobre el cual construir una existencia auténtica. Sócrates eligió la cicuta antes que traicionar sus principios. Su decisión no fue un acto de derrota, sino una declaración de guerra contra la ignorancia colectiva. Al pronunciar que la vida no examinada no vale la pena ser vivida, dejó un legado inmortal. La verdad vale más que la vida misma. Su muerte fue un espejo para la sociedad, reflejando el miedo visceral a quienes cuestionan las normas establecidas. No fue la espada lo que lo mató, sino la intolerancia a la verdad. Galileo Galilei fue condenado no por equivocarse, sino por tener razón demasiado pronto. Al demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol, no solo destrozó un modelo astronómico, sino que sacudió los cimientos del poder religioso. La Iglesia, que controlaba a las masas mediante el monopolio del conocimiento, lo etiquetó de hereje. Obligado a retractarse para evitar la tortura, vivió sus días en arresto domiciliario, con sus libros prohibidos durante casi un siglo. Su historia es un testimonio de cómo las verdades más evidentes son las primeras en ser crucificadas si amenazan las estructuras de poder. Friedrich Nietzsche desafió las raíces de la moralidad, afirmando que los valores tradicionales eran una ilusión reconfortante diseñada para domesticar al ser humano. Sostenía que la verdadera grandeza surgía de forjar tus propios valores en lugar de seguir ciegamente los dictados sociales. Sus ideas eran dinamita filosófica, demasiado peligrosas para ser aceptadas en su época. Fue ridiculizado, tildado de loco y murió solo, pero sus palabras sobrevivieron. Hoy, su pensamiento da forma a la psicología, la literatura y la filosofía moderna, demostrando que las ideas revolucionarias suelen ser comprendidas demasiado tarde. Nikola Tesla soñó con un mundo impulsado por energía libre, sin barreras ni dueños. Visualizaba una humanidad liberada por la tecnología, pero sus visiones eran una amenaza para los intereses de los industriales como Thomas Edison y J.P. Morgan, quienes lucraban con la venta de electricidad. Su genialidad fue silenciada, su legado robado, y murió solo en una habitación de hotel, olvidado por la historia durante décadas.
Tesla encarna la paradoja del visionario. Quien ve el futuro a menudo es rechazado por un presente incapaz de comprenderlo. Alan Turing descifró los códigos nazis y acortó la Segunda Guerra Mundial, salvando millones de vidas. Sin embargo, en lugar de ser celebrado, fue perseguido por su orientación sexual. La misma sociedad a la que salvó lo condenó a la castración química, llevándolo al suicidio a los 41 años. Décadas después, es reconocido como el padre de la informática, pero el reconocimiento póstumo no borra la tragedia de su vida. Su historia nos recuerda que la sociedad no solo castiga las ideas, sino también a quienes se atreven a ser diferentes. Hipatia de Alejandría fue una de las pocas mujeres filósofas y científicas de la antigüedad. Enseñaba matemáticas, astronomía y pensamiento racional en un mundo dominado por hombres. Su intelecto y valentía la convirtieron en un faro de conocimiento, pero también en un blanco. En el año 415 después de Cristo, fue brutalmente asesinada por una turba religiosa que la veía como una amenaza a su poder. Su muerte simboliza cómo el progreso intelectual a menudo es sofocado por la violencia de quienes temen perder el control. Cada uno de estos pensadores compartió un destino similar. Fueron castigados por ver demasiado lejos, por pensar demasiado profundo. La historia es implacable con los visionarios, pero también es su redención. Las ideas que una vez fueron perseguidas ahora impulsan a la humanidad hacia adelante. La inteligencia no es lo que la sociedad teme. Teme lo que la inteligencia puede cambiar. Si alguna vez te has sentido aislado por tu forma de pensar, recuerda que estás en compañía de las mentes más grandes que han existido. No necesitas que el mundo entero te entienda, solo encontrar a aquellos que hablan tu mismo idioma intelectual. Aprende a comunicar tus ideas sin diluirlas, porque las palabras correctas pueden encender revoluciones. Y si sientes que el peso de tus pensamientos es demasiado para este mundo, recuerda esto: los pensadores profundos son los arquitectos invisibles del futuro. La sociedad puede rechazarte hoy, pero mañana, tus ideas podrían ser las que sostengan la próxima era de la humanidad. Sin embargo, Schopenhauer no veía la inteligencia como una condena absoluta. Creía que la soledad, en lugar de ser un castigo, podía ser un privilegio para quienes la aprovecharan para cultivar su intelecto y creatividad. En lugar de buscar validación en una sociedad que no los comprende, los pensadores profundos pueden encontrar refugio en la contemplación, en la producción artística o en la conexión con otras mentes afines, ya sea a través de libros o círculos intelectuales. Los grandes genios de la historia han sido forjados en esa soledad. Es en la distancia del mundo donde las ideas más trascendentales toman forma. Aún así, Schopenhauer advertía contra compartir verdades profundas con quienes no están preparados para escucharlas. Sugería observar a la sociedad con distancia, entender sus patrones y elegir cuidadosamente con quién abrirse. Esta estrategia no es cinismo, sino sabiduría. No todos están listos para enfrentar la realidad sin sus muros de comodidad. Intentar iluminar a quien no desea ver la verdad es como gritar en medio de una tormenta. Tu voz se perderá en el estruendo. La filosofía de Schopenhauer revela una paradoja inevitable. La inteligencia otorga libertad, pero esa libertad a menudo viene acompañada de aislamiento. La sociedad no rechaza a los pensadores profundos porque estén equivocados, sino porque su sola presencia cuestiona las narrativas que sostienen la estabilidad colectiva. Son recordatorios vivientes de que la vida no tiene propósito inherente, de que la felicidad es un espejismo y de que la búsqueda de sentido es una lucha personal e intransferible. Si alguna vez te has sentido solo en tus pensamientos, no es porque estés roto. Es porque estás viendo el mundo con una claridad que pocos se atreven a buscar. Y aunque esa lucidez duela, también es un privilegio. Porque mientras la mayoría se pierde en las sombras de las apariencias, tú tienes la capacidad de ver la verdad desnuda, cruda y sin adornos. Y tal vez, solo tal vez, esa verdad, por más dura que sea, es el único suelo firme sobre el cual construir una existencia auténtica. Sócrates eligió la cicuta antes que traicionar sus principios. Su decisión no fue un acto de derrota, sino una declaración de guerra contra la ignorancia colectiva. Al pronunciar que la vida no examinada no vale la pena ser vivida, dejó un legado inmortal: la verdad vale más que la vida misma. Su muerte fue un espejo para la sociedad, reflejando el miedo visceral a quienes cuestionan las normas establecidas. No fue la espada lo que lo mató,
sino la intolerancia a la verdad. Galileo Galilei fue condenado no por equivocarse, sino por tener razón demasiado pronto. Al demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol, no solo destrozó un modelo astronómico, sino que sacudió los cimientos del poder religioso. La Iglesia, que controlaba a las masas mediante el monopolio del conocimiento, lo etiquetó de hereje. Obligado a retractarse para evitar la tortura, vivió sus días en arresto domiciliario, con sus libros prohibidos durante casi un siglo. Su historia es un testimonio de cómo las verdades más evidentes son las primeras en ser crucificadas si amenazan las estructuras de poder. Friedrich Nietzsche desafió las raíces de la moralidad, afirmando que los valores tradicionales eran una ilusión reconfortante diseñada para domesticar al ser humano. Sostenía que la verdadera grandeza surgía de forjar tus propios valores en lugar de seguir ciegamente los dictados sociales. Sus ideas eran dinamita filosófica, demasiado peligrosas para ser aceptadas en su época. Fue ridiculizado, tildado de loco y murió solo, pero sus palabras sobrevivieron. Hoy, su pensamiento da forma a la psicología, la literatura y la filosofía moderna, demostrando que las ideas revolucionarias suelen ser comprendidas demasiado tarde. Nikola Tesla soñó con un mundo impulsado por energía libre, sin barreras ni dueños. Visualizaba una humanidad liberada por la tecnología, pero sus visiones eran una amenaza para los intereses de los industriales como Thomas Edison y J.P. Morgan, quienes lucraban con la venta de electricidad. Su genialidad fue silenciada, su legado robado, y murió solo en una habitación de hotel, olvidado por la historia durante décadas. Tesla encarna la paradoja del visionario. Quien ve el futuro a menudo es rechazado por un presente incapaz de comprenderlo. Alan Turing descifró los códigos nazis y acortó la Segunda Guerra Mundial, salvando millones de vidas. Sin embargo, en lugar de ser celebrado, fue perseguido por su orientación sexual. La misma sociedad a la que salvó lo condenó a la castración química, llevándolo al suicidio a los 41 años. Décadas después, es reconocido como el padre de la informática, pero el reconocimiento póstumo no borra la tragedia de su vida. Su historia nos recuerda que la sociedad no solo castiga las ideas, sino también a quienes se atreven a ser diferentes. Hipatia de Alejandría fue una de las pocas mujeres filósofas y científicas de la antigüedad. Enseñaba matemáticas, astronomía y pensamiento racional en un mundo dominado por hombres. Su intelecto y valentía la convirtieron en un faro de conocimiento, pero también en un blanco. En el año 415 después de Cristo, fue brutalmente asesinada por una turba religiosa que la veía como una amenaza a su poder. Su muerte simboliza cómo el progreso intelectual a menudo es sofocado por la violencia de quienes temen perder el control. Cada uno de estos pensadores compartió un destino similar. Fueron castigados por ver demasiado lejos, por pensar demasiado profundo. La historia es implacable con los visionarios, pero también es su redención. Las ideas que una vez fueron perseguidas ahora impulsan a la humanidad hacia adelante. La inteligencia no es lo que la sociedad teme. Teme lo que la inteligencia puede cambiar. Si alguna vez te has sentido aislado por tu forma de pensar, recuerda que estás en compañía de las mentes más grandes que han existido. No necesitas que el mundo entero te entienda, solo encontrar a aquellos que hablan tu mismo idioma intelectual. Aprende a comunicar tus ideas sin diluirlas, porque las palabras correctas pueden encender revoluciones. Y si sientes que el peso de tus pensamientos es demasiado para este mundo, recuerda esto. Los pensadores profundos son los arquitectos invisibles del futuro. La sociedad puede rechazarte hoy, pero mañana, tus ideas podrían ser las que sostengan la próxima era de la humanidad.